Vamos a pasar a información internacional. Tenemos a nuestro estimado Guillermo Holtzman, analista internacional, y vamos a estar hablando de Ucrania. Específicamente sabemos que ellos continúan en guerra con Rusia, lamentablemente, y que ha afectado a toda Europa, por supuesto, y al mundo en la globalidad. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido a TNE Contigo. Saludarte y poder compartir con ustedes. Muchas gracias a ti. Vamos a conversar hoy día de la visita de que todavía continúa la guerra en Ucrania. Lamentablemente ya se cumple un año, y al cumplir un año Ucrania tuvo la visita del presidente Joe Biden. Cuéntanos un poquito para analizar un poco qué significa políticamente esta visita y cuáles son los pros y los contras de esta situación. Bien, lo que Joe Biden llega a Ucrania luego de haber participado en la cumbre de seguridad en Múnich, digamos, la semana pasada. Una cumbre de seguridad muy relevante que se hace todos los años y que en esta oportunidad estaba muy enfocada en poder establecer los escenarios futuros de este conflicto que se provoca a raíz de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Ahí llegaron delegaciones muy numerosas de diferentes países, incluyendo India, Pakistán, para poder no solamente intercambiar información, sino establecer la ayuda militar que se le va a dar a Ucrania en el futuro. Ahí se establece que los tanques Abrams de Estados Unidos, los AMX de Francia y los Leopard de Alemania ya estaban disponibles para poder ser enviados a Ucrania y empezar la etapa de entrenamiento y preparación para el uso de estos en los próximos 2, 3 o 4 meses seguramente. Luego de eso, Biden no solamente, digamos, estableció el liderazgo de Estados Unidos, y ese liderazgo expresado en su persona, que iba a ir directamente a Polonia, hace un imprevisto parada en Ucrania, yendo a Kiev, anunciándole a Rusia de que Biden iba a estar allí para que no hubiesen problemas con los bombardeos que Rusia ha mantenido en forma persistente en los últimos 15 días. Es ahí donde Biden hace un gesto simbólico, establece que el liderazgo de la alianza que está contra Rusia la lleva a Estados Unidos, que los países de la Unión Europea y particularmente la OTAN están dispuestos a una férrea e inquebrantable ayuda y respaldo a la defensa ucraniana. Y esos elementos, digamos, se hacen justamente cuando Putin estaba realizando también en esos días, digamos, dentro de esas 24 horas, su cuenta anual a la Asamblea Federal, que es la que reúne a las dos cámaras, la Cámara Alta y Cámara Baja, en Rusia. Y es ahí donde Putin, a su vez, también plantea de que Rusia no se va a rendir, que Rusia va a buscar la victoria, y plantea la otra perspectiva respecto a por qué se llegó a esta guerra, donde lo que dice Putin es que la guerra es una responsabilidad de Occidente, particularmente y nombrando a Estados Unidos, y que Occidente debe entender que Rusia tiene la razón. Primero porque hay un tema valórico, histórico, digamos, y tradicional, pero también porque hay un riesgo y una amenaza neonazi en Ucrania. La otra narrativa que proviene de Occidente, con la OTAN de por medio y la Unión Europea, es que Rusia ha roto todos los parámetros y todas las normas internacionales y están establecidas en Naciones Unidas y en diversos acuerdos que se han firmado en los últimos 50 años. En esa perspectiva, entonces, Biden lo que simboliza es un liderazgo y una guerra que, lejos de poder terminar, ya se avisora que va a durar bastante más tiempo de lo que se pensaba y que probablemente nos va a tomar todo este año 2023. En consecuencia, la visita de Biden lo que hace es establecer de que la guerra va mucho más allá de lo que simplemente estamos viendo en el terreno sobre Ucrania, sino que tiene que ver con los liderazgos en la conformación de este nuevo orden mundial. Sí, por supuesto, concuerdo con toda la información. ¿Y qué dice la ONU y la OTAN con respecto a esta situación, a este conflicto? A ver, son dos entidades distintas. La ONU es una convergencia de todas las naciones que surge después de la Segunda Guerra Mundial, que surge justamente para poder preservar la paz y evitar los conflictos de esta naturaleza, lo cual es muy cuestionable dado de que de 1945 o 49 en adelante
En definitiva, eso no ha sucedido. La cantidad de conflictos que hay hoy día a nivel global son muchísimos. Más allá de la Guerra Fría que se da dentro de este marco de referencia, hoy día tenemos más de 44 conflictos a nivel global con muchas muertes y muchas bajas de civiles. Por lo tanto, Naciones Unidas es un elemento referente donde se pueden discutir y proponer muchas cosas. Hay un Consejo de Seguridad que es el que tiene miembros con derecho a veto, donde está Rusia y China, que han vetado todo tipo de resolución orientada a que Naciones Unidas tenga un rol más preponderante y más protagónico en esta guerra para poder minimizar los costos o cooperar eficientemente a poder generar un alto al fuego. En consecuencia, Naciones Unidas es un referente, yo diría más bien político-diplomático, donde tenemos, que es necesario decirlo, al menos 35 naciones que se han abstenido de poder condenar a Rusia. En consecuencia, la alianza que está contra Rusia, liderada por Estados Unidos, tiene más o menos 80 países que la apoyan, pero también tiene 35 países que no están, digamos, completamente de acuerdo, que se han abstenido y están observando cómo viene este desarrollo de la guerra y cómo quedan los equilibrios globales para las potencias que están pensando en el 2050 y que este evento es solamente una cuestión fundamental para establecer cómo va a quedar el mundo después que esta guerra llegue a su fin o por lo menos haya un alto al fuego. Guillermo, ¿cómo afecta políticamente esta visita de Biden, porque también el presidente de China quiere ir a visitar Rusia? Entonces como que empiezan estos apoyos, entre comillas, con las visitas de los presidentes a estas naciones. Coméntanos un poquito sobre este tema. A ver, la visita de Biden claramente conlleva también, y esto hubo una reunión entre el secretario de Estado, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, con su homólogo chino, que también pasó por Múnich y que ahora debería estar ya camino a Rusia. Y donde China deja entrever de que está dispuesto a brindarle apoyo militar a Rusia. Cuestión que es denunciada por el propio Biden, y donde se le hace una advertencia a China respecto a que ese apoyo puede ser efectivamente muy contraproducente, considerando de que más allá de lo que pasa hoy día en Ucrania, hay una negociación y un conflicto entre China y Estados Unidos que no está resuelto. Un conflicto que claramente lleva varias preguntas y mucha incertidumbre, considerando de que hoy día en el tema de la guerra, Ucrania requiere municiones, Rusia requiere municiones, y lo que hemos visto hasta ahora es que efectivamente China no está involucrada directamente, pero sí tenemos a Corea del Norte e Irán suministrando municiones a Rusia, y toda la Unión Europea y los países de la OTAN particularmente haciendo lo propio con las fuerzas ucranianas. En esa perspectiva, entonces, lo que hoy día tenemos es que China insiste en una neutralidad activa, por decirlo de alguna manera, en términos de que mantiene un respaldo político a Rusia, no ha enviado armas, pero sin lugar a duda tampoco se ha sumado a la posición de Estados Unidos. En consecuencia, China pasa a ser un actor fundamental, al igual, algo parecido pasa con India. En el caso de China, además, tenemos el tema de Taiwán, está la actividad incremental que ha tenido Corea del Norte con nuevos misiles lanzándolas profusamente en los últimos 4 o 6 meses, y eso le da a este conflicto, yo diría, un paraguas de incertidumbre bastante más grave de lo que quizás desde América Latina podríamos considerar. Lo otro relevante, Francisca, es que Rusia no solamente no va a firmar, por ejemplo, la continuidad de lo que es el control de armas nucleares, un acuerdo conocido como START. Este acuerdo nuclear, Putin lo dice en su discurso, un discurso de 2 horas frente a la Asamblea Federal, donde señala de que Rusia no está dispuesto a someterse a controles que solamente buscan, digamos, minimizar sus capacidades, sino que lo congela. El congelamiento de eso significa en la práctica de que de aquí en adelante no hay posibilidad de observar, monitorear y saber cuáles son las capacidades nucleares o las ojivas nucleares activas que cada país tiene, y esto claramente genera un riesgo de que esto pueda escalar en términos nucleares, cosa que nadie quiere, ninguna de las potencias, incluyendo Rusia y Estados Unidos, está dispuesto a ello, pero claramente genera
una duda razonable respecto a que ese armamento sí efectivamente se puede usar. Adicionalmente a eso, Rusia ha suspendido el acuerdo que tenía con Ucrania para la exportación de granos, y eso también afecta a los fertilizantes. En consecuencia, la crisis no solamente económica a nivel global, sino que también alimentaria, que va a estar afectando muy duramente a los países de África y algunos de Asia, se va a incrementar en los próximos meses. Y eso, sin lugar a dudas, pasa a ser un problema, teniendo presente que los países productores de granos en otras partes del mundo están con su producción bastante disminuida a raíz de la sequía que está asociada al cambio climático. Oye, estaba viendo ahí las imágenes, que dura es la guerra. Yo creo que no podemos como interpretar la magnitud de lo que debe ser estar en un país en guerra, sobre todo entre Ucrania y Rusia. Con respecto a eso, ¿cuál va a ser el impacto social que va a tener la continuidad de esta guerra? Porque como decías tú, Guillermo, esto no se termina, no llegan a acuerdo, ya va a ser luego de un año de guerra. ¿Qué se puede como concluir con esto? Porque yo creo que hay un agotamiento de la sociedad civil, me imagino que de las partes políticas, internacionalmente, que siento que ha bajado un poquito como la información periodística respecto a este tema. Entonces como que hay guerra, pero está pasando un poco así en buen chileno piola, excepto ahora por la visita de Biden, que evidentemente entiendo que también es una estrategia política en apoyo a Ucrania, y se van generando todos estos temas políticos, pero ahí vemos a la gente, a la sociedad civil, porque esto tiene un impacto económico, emocional, familiar. ¿Qué pasa? Poco veo que se hable de estos temas. Obviamente estamos en el análisis político, pero ¿qué se saca limpio a un año de esto? Hoy, esto, digamos, la guerra es un hecho dramático, trágico, significa la muerte de civiles, más allá de la muerte de soldados que mueren, vamos, defendiendo su patria, los valores de una nación. Y esto corre tanto para los ucranianos, obviamente también para los rusos. En Rusia se estima que las bajas de ejército son alrededor de 200.000 hombres, algo parecido en Ucrania. Pero en Ucrania, que es el país invadido, ha significado una diáspora de unos 7 millones de ucranianos que han huido del país. En el caso de Rusia, es más o menos 1 millón de rusos que han salido del país en el último año, escapando de la guerra. La guerra es sangrienta, es dramática, es realmente algo que probablemente uno le cuesta mucho imaginarnos acá en América Latina o en Chile, cuando llevamos ya más de un siglo sin ningún tipo de guerra o conflicto bélico. Esto son 7 millones de personas, 4 millones por lo menos ingresando por Polonia. Acá en Chile estamos devastados y superados cuando ingresan 30.000 inmigrantes irregulares. Imagínate lo que significan 4 millones, darles la asistencia, darles el apoyo, digamos, médico, alimenticio, de vivienda, etcétera, darles sustentabilidad a sus vidas, familias separadas, digamos, aumenta el tráfico de personas. En fin, hay una serie de elementos que se van derivando de esto que no son para nada gratos de poder mirar o de poder reconocer. Es un escenario, yo diría, muy complejo. A nivel, más allá de lo social, significa personas que van a tener, yo diría, carencias importantes en todo sentido. Y a nivel de económico, lo principal es la falta de energía para los países europeos, la crisis alimentaria y el impacto económico que nosotros lo vemos más claramente por la vía de la inflación. Pero también, desde un punto de vista de quienes les gusta más los análisis más macro, viene un cuestionamiento respecto a si la globalización se va a mantener o no. Esta guerra en Ucrania está significando una mayor enfoque de los países respecto a aislarse, cuidar su soberanía, ser autosustentables, y todos esos elementos de alguna forma frenan la globalización. Y esto afecta a todos los mercados a nivel global, y aumenta los precios y en consecuencia genera desconfianza en el sistema internacional, que no es capaz de poder colocar freno a esta guerra.
Sí, bueno, esperemos que esto se resuelva más a corto plazo que largo plazo. Vamos a estar orando por todas esas personas y familias que se ven envueltas en las guerras. Para ambos países, lamentablemente, a veces las decisiones de las autoridades no son las mismas que de la sociedad civil. Así que esperemos que esto no genere tanto impacto en ninguna de las áreas de un país. Otra noticia relevante, pasando al tema número 2 que nos convoca Guillermo, es que Boric ofrece una ayuda a nicaragüenses, una ayuda que él interpreta como humanitaria y de derechos humanos. Pasando a Latinoamérica, el presidente Boric va a ofrecer ayuda, pero tengo una duda porque dice que estos nicaragüenses que fueron en el fondo expulsados y que perdieron su nacionalidad, ¿quiere decir que van a llegar a Chile y se les va a dar la nacionalidad? Eso es lo que está ofreciendo el presidente Boric, y eso no es tan fácil en realidad, pero primero quizás un contexto inicial. Lo que hace Daniel Ortega en Nicaragua es tener un comportamiento de dictador. Toma a los opositores, estos 200 opositores, en realidad son como 300 en la práctica el número total, pero eso los expulsa, no los deja en la frontera, sino que los expulsa a Estados Unidos. Estados Unidos los acepta, y es con Estados Unidos con el cual Chile va a tener que conversar o negociar si efectivamente alguno de ellos quiere tomar la nacionalidad chilena. Lo propio ha hecho España, por si acaso, también de ofrecerles la nacionalidad. En el caso de Chile, ofrecer la nacionalidad significaría eventualmente un trámite bastante más largo. Si es una nacionalidad por gracia, por considerar de que es, en términos humanitarios, importante poder hacerlo, eso debe ser aprobado por el Congreso, en consecuencia un trámite legislativo. Y hacerlo en términos administrativos es mucho más complejo porque habría que aplicar algunas de las normas de los apátridas que tiene Naciones Unidas y que Chile suscribió recién en el año 2018. Por lo tanto, hay un trámite administrativo que no es fácil, pero al final va a depender de qué nicaragüenses que han sido expulsados. Estamos hablando de intelectuales, de escritores, de académicos, de políticos, y que son opositores al gobierno de Ortega. Es decir, digamos, si llegan acá, digamos, no van a ser progresistas. Van a estar en contra del gobierno de Daniel Ortega, que vemos en pantalla, y que efectivamente, digamos, no va a ser un trámite fácil. Entonces, el presidente, con ese anuncio, que es humanitariamente muy, muy loable, probablemente se va a quedar quizás con las ganas de poder hacerlo, porque los trámites y los acuerdos políticos dentro del Congreso en Chile y dentro de la clase política chilena no van a ser tan simples, incluyendo su propia coalición, que no creo que todos estén dispuestos a recibir a aquellos que son opositores a Daniel Ortega, cuando hay facciones dentro del gobierno que han apoyado abiertamente el gobierno de Nicaragua. Claro, ahí no sé si no hay un análisis previo de la información o no conversan o no sé qué pasa ahí con relaciones exteriores y toda en el fondo los encargados de este tipo de temas, porque es más una noticia más popular. ¿Se habrá hecho el análisis internacional con respecto a la gestión administrativa y el impacto que tendría acá en Chile? Porque en el fondo ya no nos vamos a relacionar directamente con Nicaragua, entre comillas, para la tramitación, pero vamos a tener que conversar con Estados Unidos. España también quiere apoyar, entendemos que son países que son de una línea política más social. Entonces hay que explicar también que este presidente de Nicaragua es de una tendencia política de izquierda. No sé, me genera mucha confusión y mucho ruido en cómo se va a solucionar esto. ¿Hay un análisis desde el gobierno con respecto a esta promesa de traer a estas 300 personas de Nicaragua y entregarles nacionalidad, entendiendo que tenemos, yo sé que no tiene nada que ver el tema de los derechos humanos con el tema de la migración, pero yo creo que se va a topar, va a existir ahí un roce, se va a mencionar, entonces, ¿qué va a pasar con este tema? A ver, yo creo que el presidente es coherente con sus convicciones personales, que las tiene hace mucho tiempo respecto a la defensa de derechos humanos y respecto a la idea de que no pueden haber dictaduras en América Latina. O hay democracia, pero el presidente en eso ha sido muy consistente y coherente desde que era diputado hasta ahora. Sin embargo, en el caso
de los expulsados a Estados Unidos por el gobierno de Daniel Ortega. Digamos, en la práctica yo creo que él expresa lo que son sus convicciones, y si ha habido algún análisis en el segundo piso de la presidencia o en la Cancillería, probablemente él lo tiene guardado para poder tomar la hoja de ruta que le permita llevar a efecto lo que ha ofertado y a quienes se le va a ofrecer todo eso. Chile tiene el derecho de poder establecer a quienes quiere recibir, independiente de que los nicaragüenses que han sido expulsados determinen su idea de venir o no a Chile. En consecuencia, yo diría que el tema es mucho más complicado, tal cual tú dices, Francisca, en términos de que se trata de un gobierno de izquierda que está alineado con Cuba, que está alineado con Venezuela, países que también ha criticado el presidente Boric por no respetar los derechos humanos. Incluso la propia Cancillería y el propio presidente han dado a conocer que Nicaragua es una dictadura, al poder usar métodos o tomar decisiones políticas que son propias de una dictadura, como es el expulsar, quitarle la nacionalidad a aquellos que son opositores. En esa perspectiva, probablemente el presidente y Cancillería particularmente va a tener que dar bastante explicaciones respecto a cómo se piensa hacer esto, cómo se va a negociar con Estados Unidos, de qué manera otros países que también han ofertado darle la nacionalidad a estos nicaragüenses se van a coordinar para poder recibirlos y poder darlo, porque recibirlos significa no solamente darle la nacionalidad, sino permitirle estar en Chile, vivir en Chile, sobrevivir en Chile, o sea, tener ingresos, etcétera. O sea, hay una serie de temas que no son fáciles para ningún país, dicho sea de paso. Chile ya ha tenido experiencia con recibir refugiados de otros países, lo hicimos en algún minuto con Siria, y en consecuencia, bueno, se tendrá que esperar en los próximos días o semanas una propuesta más concreta para saber cuál es la idea y cómo se va a implementar lo que ha expresado el presidente Boric. ¿Le irá a traer al presidente Boric consecuencias políticas y sociales esta noticia? Sí, a mi modo de ver, sí, pensando de que hay facciones al interior de Apruebo Dignidad que miran con mucha simpatía, si es que no con un apoyo explícito, el régimen nicaragüense, por el hecho de ser de izquierda, por el hecho de estar alineado con Cuba, como señalábamos, y en esa perspectiva es evidente que al interior de Apruebo Dignidad hay quienes piensan que ofrecer nacionalidad a los opositores de Ortega constituye, yo diría, al menos un error, y al menos una visión errada de lo que debiera ser un gobierno progresista como el de ahora. Ya, ¿será una estrategia política para un poco poner más al centro al presidente Boric en temas políticos? Pues se podría sumar a eso, no creo que sea específicamente una estrategia, pero es evidente que la presidencia está preocupada de la imagen comunicacional del presidente, la centralidad que él tenga respecto a decisiones que tienen que ver con el país, la idea de que ya se acerca el 11 de marzo, como el primer aniversario de su gobierno, donde las encuestas no son auspiciosas y los escenarios futuros tampoco. El gobierno hoy día va a una elección de consejero constituyente con 2 listas separadas, no con una sola. En consecuencia, acá se requiere una estrategia comunicacional que pareciera estar preparándose y eventualmente van a tener que sumar, si es que no estaba considerado, los dichos que ha señalado Boric en torno a ofrecer la nacionalidad chilena a estos nicaragüenses expulsados por el gobierno de Ortega. Pero eso, sin lugar a duda, va a generar conflicto al interior de sus propias filas, más allá de la evaluación que puede hacer la ciudadanía o la opinión pública en torno a esta oferta, cuando ya Estados Unidos le había entregado, digamos, el agreement o, digamos, le había entregado las facilidades para que se queden en Estados Unidos. Vamos a ver cómo avanza esta decisión del presidente y de sus asesores. Esperemos que pueda ser bien asesorado para que no le traiga cola en buen chileno, porque obviamente que eso nos puede impactar a nosotros a nivel internacional y lo que más tenemos que cuidar son las relaciones internacionales. Guillermo, muchas gracias por tu análisis político internacional. Te agradecemos que hayas estado con nosotros el día de hoy, que tengas un bendecido día miércoles y esperamos tenerte prontamente con nosotros. Gracias a ti, Francisca, y gracias a todo el equipo que está detrás de cámara, bueno, y gracias a todos los televidentes que ustedes tienen. Así que un buen resto de semana, que lo va a hacer muy bien. Bendiciones también para usted. Claro que sí, así que nos estamos viendo.